Gloria a Dios. Sabemos que alrededor nuestro hay mucha necesidad. Sabemos que alrededor nuestro hay mucho dolor. Nosotros lo observamos, nosotros lo vemos, nosotros lo escuchamos. Y más en estos tiempos que estamos viendo cómo va esta pandemia adelantando, lastimando. Ya para la gloria del Señor, pues está comenzando las campañas de vacunación. Y le oramos al Señor para que eso siga efectivamente y así nosotros podamos volver a trabajar con una normalidad, teniendo la experiencia de lo que ha sucedido. Posiblemente en nuestra familia hemos tenido la situación. Así que hay mucho dolor a nuestro alrededor. Hay mucha necesidad. Y yo le invito a que usted en la mañana de hoy, con el corazón abierto, repita conmigo: yo necesito acercarme más a Dios. Necesito adorarlo. Necesito refugiarme en Él y necesito escuchar su palabra. Amén. Gloria a Dios. Lo importante es que lo hayamos dicho de corazón, porque cada uno de nosotros necesita del Señor, necesita adorarlo, necesita refugiarse en Él y necesita escuchar su palabra y aplicarla a nuestras vidas. Eso es sumamente importante. Sacar tiempo de adoración, sacar tiempo de intimidad con el Señor. Hemos estado trabajando con el libro de la carta a Filipenses, de Pablo a los Filipenses. El título del mensaje de la mañana de hoy ¿es por vida o por muerte? ¿Es por vida o por muerte? Vayamos allí buscando el libro de Filipenses, la carta a los Filipenses, y vamos a trabajar y vamos a terminar hoy, si Dios nos ayuda, el primer capítulo de esta carta, Filipenses 1. Filipenses 1, vamos a comenzar hoy desde el capítulo 1, versículo 20. Y leemos la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pedimos al Señor que su Espíritu Santo nos revele a nuestra vida lo que Él quiere decirnos. Filipenses 1, versículo 20 en adelante. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente
que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo, dice el versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. En estos versículos vemos centrado el mensaje de la persona de Cristo. Pablo va directo, todo se relaciona con Cristo, sea en mi ausencia, sea en mi presencia, sea que vaya, sea que no vaya, todo lo relaciona con Cristo. Y así debe ser nuestras vidas. Relacional y todo, que sea el foco principal, sea Cristo. Por eso yo le pido que preste toda su atención, que no permita que nada lo vaya a distraer de lo que Dios quiere decirnos en la mañana de hoy. En el versículo 20 podemos ver que Pablo se somete y acepta la voluntad de Dios para su vida. Y vayamos a repasarlo para que podamos ver en el contexto lo que dice el texto. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. En esa parte final es como ponerle el acento a lo que Pablo nos quiere decir. En esa parte final es lo que está diciendo, que Cristo será magnificado. Y eso significa que Cristo se llevará toda la gloria, será glorificado, sea por vida o sea por muerte. Es como si dijera, Señor, hágase tu voluntad en mí. Y esa voluntad puede ser que yo permanezca con vida o puede ser que yo muera. Pero no importa cuál de las dos sea mi situación, Señor, tuya será la victoria, tuya será la gloria. Y para nosotros es un poquito posiblemente difícil en la mente humana entender cómo alguien le puede dar la gloria a Dios en su muerte. Porque es que cuando nosotros le servimos al Señor, cuando nosotros nos agarramos de su palabra, cuando nosotros guardamos su testimonio, cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, dice la palabra que es ganancia. ¿Por qué? Porque la gloria es del Señor, porque nos dio la oportunidad de poder vivir como hemos vivido, no para el beneficio de nosotros, sino para el beneficio común de los que están a nuestro alrededor. En nuestras vidas nosotros anhelamos muchas cosas. Tenemos deseos de alcanzar muchas metas. Y nuestra esperanza, cuando nos ponemos esas metas, es poder alcanzarlas, poder lograrlas. Poder permitir que se cumplan. Pero esas metas definitivamente nosotros no las ponemos para beneficio nuestro.
Pero aquí hay algo que debemos resaltar en esta escritura, en esta palabra. Hay algo importante que Pablo dice. Hay muchas cosas importantes que vamos a ir en el transcurso del mensaje desarrollándolas y mencionándolas, pero hay algo por la que quiero comenzar. Pablo resalta aquí, como dice, antes bien, con toda confianza, pero el tutazo está en cuando dice, como siempre. Y vuelvo atrás, diciendo que Pablo fue castigado, fue lacerado, fue encadenado, fue de todo, fue puesto preso. Y Pablo aquí está diciendo, antes bien, con toda confianza, como siempre. Aún en sus momentos más difíciles, con esta palabra Pablo dice que no perdió la confianza en Dios. Él sabía que Dios estaba en cada espacio, en cada lugar donde él estaba. Ahora bien, cada vez que nos sucede algo, o que yo deseo algo, y ese algo se desvanece, ¿podemos decir lo mismo que dijo Pablo? ¿Podemos recalcar lo que dice Pablo en la palabra para nuestra vida? ¿Podemos decirlo? Y posiblemente sí podamos decirlo. Porque es fácil decir, no, yo confío en Dios. Pero lo testificamos. Pero de la manera en que vivimos, lo demostramos. Sí, yo confío en Dios. Verdaderamente lo aceptamos. Aceptamos la voluntad de Dios en muchos aspectos de nuestras vidas. O algunas con un poquito de regañadiente o un poquito riéndonos con las muelas de atrás. Podemos decir, Señor, no importa lo que me suceda, no importa si se cumplen o no, mis deseos, mi confianza siempre está en ti. Eso lo podemos decir. Pues gloria a Dios, porque cuando nosotros, no importa por las circunstancias que estemos, nosotros aceptamos la voluntad del Señor en nuestra vida, estamos diciendo, Señor, yo confío en ti. Y no importa lo que me esté pasando en mi cuerpo, no importa cuál sea mi dolor, no importa cuál sea mi aflicción en la mañana de hoy, no importa, Señor, yo sé que tú te vas a glorificar y mi confianza está en ti. ¿Podemos decir eso? Mira los versículos 21 en adelante. Porque, versículo 21, Filipenses 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y gozo, para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Wow. En estos versículos, Pablo nuevamente resalta varios asuntos, varias cosas importantes. Primero, él pide que Cristo sea glorificado. No importa si él se mantiene vivo
o no importa si Él muere. La gloria siempre va a ser del Señor, dice Pablo. Y escuche cómo es que Él lo expresa. Porque decirlo de la manera en que yo lo digo es entendible. Pero mire lo como Él lo dice. Para mí, el vivir es Cristo. Si yo me mantengo vivo, yo voy a seguir sirviéndole al Señor. Yo voy a seguir manteniendo la palabra del Señor viva y eficaz hacia adelante. Eso es lo que dice. Para mí el vivir es Cristo. Si yo me mantengo vivo, eso es lo que voy a hacer. Y el morir es ganancia. Tenemos que señalar la manera en que Pablo dice que para él el morir es ganancia. Entonces nosotros podemos ver, es ganancia. Sí, es ganancia porque se va con el Señor, va a estar ante la presencia del Señor. Pero fíjase en el versículo 23, cómo Él lo reafirma y lo explica y lo dice, lo describe para que nosotros lo podamos entender mucho mejor. Estar con Cristo, la parte final del versículo 23, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Sobrepasa el estar bien. Voy mucho más allá. Ese es mi anhelo. Si el morir es ganancia para mí, porque es que estar con Cristo es mucho mejor. Por ahí hay muchos que le temen a la muerte. Por ahí hay muchos que dicen, no, yo no le temo a la muerte. Pero van cruzando y le tocan la bocina y saltan porque se asustan. ¿Verdad? Pues esos son instintos humanos. Pero ¿qué sucede? Es que el diablo, nuestro enemigo, no nos puede amenazar con la muerte. ¿Sabe qué? Porque si nosotros hemos hecho lo que la palabra nos envía, nos invita a hacer, y nosotros nos hemos arrepentido, pues entonces cuando morimos, venimos ante la presencia del Señor. Eso es ganancia para nosotros. Aleluya. Aleluya. Es ganancia para nosotros. Entonces podemos decir lo que dijo Pablo, el morir para mí es ganancia. Así que, Satanás, con la muerte no me amenaces, porque eso para mí es ganancia. Así que lo podemos nosotros entender, como lo dice Pablo en el versículo 23, mucho mejor. Sin embargo, algunos pueden pensar equivocadamente, y subraya equivocadamente en su mente, equivocadamente, que esa ganancia significa estar en la presencia del Señor, se contrarresta con lo que dicen los versículos 22 y 24. Entonces ahora Pablo me dice que el vivir es por Cristo y el morir es ganancia. Pero entonces veamos lo que dicen los versículos 22 y 24. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, tú me estás diciendo que el morir es ganancia, pero ahora me estás diciendo que es necesario que quedarte por beneficio de otros. Cuando dice vivir en la carne, tenemos que resaltar que en este caso no se está refiriendo que me voy a quedar viviendo en la carne practicando el pecado. Eso no es lo que él está diciendo en este lugar, en este sitio. Él lo que está diciendo es que quiere, que va a seguir viviendo. En este caso, seguir viviendo significa para él seguir ayudando al crecimiento espiritual del pueblo de Filipos. Seguir ayudando en todas las necesidades que tiene el pueblo de Filipos. En todo lo que ellos necesiten.
Y tú sabes cómo Él lo especifica cuando dice en el versículo 24, por causa de vosotros. Así que Él dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Si yo me voy a quedar, es por causa de ustedes, para seguir ayudándolos a crecer el espiritual, para seguir ayudándolos y enseñándolos a lo que tengan que hacer y vayan a hacer después que yo no esté. Ahora, cuando Él pone esas dos alternativas en una balanza, no sé qué hacer, no sé qué escoger. ¿Me voy o me quedo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer, estoy indeciso, lo dice, está indeciso. Por eso es que dice, no sé qué escoger. Y sabe una cosa, eso nos sucede a nosotros en muchas ocasiones. Nos sucede a nosotros en muchas ocasiones, ¿sabes qué? Cuando tenemos que tomar decisiones y esas decisiones contrastan con lo que Dios nos pide que hagamos. Mis deseos, mis anhelos, mis aspiraciones. Entonces, yo quiero ser famoso. Yo quiero resolver mis asuntos económicos. ¿Ve? Y cuando esos son mis anhelos, esos son mis propósitos, esos son mis objetivos, pero el ser famoso, el alcanzar unas metas económicas suficientemente para poder vivir una vida ostentosa, cómoda. Entonces, si eso contrasta con el yo estar presente en un culto del domingo, con yo estar presente en un culto el sábado, el jueves, entonces, ¿qué voy a escoger? ¿Qué voy a escoger? Entonces, Pablo dijo, es por vida o por muerte, el vivir es por Cristo, el morir es ganancia, y acá estamos nosotros con la misma indecisión, parecida. Si yo tomo la decisión de ir todos los domingos a la iglesia, de ir todos los jueves a la iglesia y me comprometo con el servicio al Señor, eso me conlleva ¿a qué? Que posiblemente lo que me estén poniendo a trabajar los domingos, pues entonces ese ingreso yo no lo pueda tener. Entonces, ¿qué voy a escoger? Ahí tenemos las dos balanzas. Muchas veces a nosotros nos crea esa indecisión precisamente eso. Nos crea eso. Pero, ¿qué nosotros necesitamos? Nosotros tenemos que ponérselo en las manos del Señor. Porque en las manos del Señor es que está la solución, no en nosotros, no en nada que se parezca a nuestro alrededor, no, en las manos del Señor. Y créame que yo sé de lo que le estoy hablando. Así que muchas veces nos sucede a nosotros porque deseamos algo que sabemos que no es lo correcto ante el Señor, pero nosotros luchamos para alcanzarlo, no importa cuál sea la consecuencia. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Aceptar la voluntad del Señor? ¿Hacer lo que el Señor nos pide? ¿O hacer lo que verdaderamente queremos? Es posible que algunos de nosotros escojamos irnos con el Señor, porque es lo mejor, trayéndolo al punto de Pablo. Es posible que algunos de nosotros cojamos, no, si esto me sucede a mí, yo escojo irme con el Señor. Es posible que a otros escojamos, si esto me sucede a mí, yo prefiero quedarme. Quedarme, seguir ayudando. Pablo, a pesar de que dice que no sabe qué escoger, a pesar que demuestra su indecisión en ese momento,
sabe bien qué es lo que conviene. Sabe bien qué es lo que el Señor desea que Él haga. Lo dice el versículo 25. Sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Así que Pablo sabe cuál es la decisión del Señor, qué es lo que Dios desea que Él haga, que suceda con Él. Y no podemos ver esto como que es una revelación que Pablo recibió, sino que él está seguro de qué es lo que va a ocurrir, porque conoce bien al Señor, tiene una relación estrecha con Él. Desde un principio Pablo se dedicó a perseguir la iglesia, porque eso era lo que creía y eso era lo que él entendía que hacía correcto. Así que si eso es lo correcto, él, teniendo esa convicción, él iba para adelante. Pero recibió la revelación de parte del Señor directamente en el camino a Damasco. Por lo tanto, cambió radicalmente. Y entonces dijo, entonces yo estaba equivocado. Pues entonces ahora vamos con lo que es correcto. Pues vamos. Él tenía una relación directa, bien directa con el Señor y sabía qué era lo que el Señor sabía, deseaba. Y él toda su vida, después de haber tenido la revelación del Evangelio, él toda su vida la dedicó a agradarle al Señor, a seguir predicando su palabra correctamente. Así que aquí Pablo sabe qué es lo que Dios, si él le pone las dos balanzas, él sabe qué es lo que Dios va a desear. Porque sabe una cosa, cuando Dios tiene para bendecir un grupo grande versus bendecir a una persona, Dios siempre va a escoger bendecir al grupo, a los muchos. Y ese grupo tiene la responsabilidad de encargarse de ese uno. Así que él sabía que Pablo sabía que Dios quería que él se quedara para que siguiera ayudando, sirviendo, ayudando a ese pueblo, creciendo espiritualmente al pueblo de Filipo. Nosotros, en nuestras vidas, ¿conocemos realmente lo que el Señor desea para nosotros? ¿Conocemos realmente lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Sabemos el propósito que tiene Dios con nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar? ¿Lo sabemos? Ahora mire esta comparación del versículo 25 con el libro de Segunda de Timoteo. Muévase allí al libro de Segunda de Timoteo y deje marcado ahí Filipenses, que volvemos de nuevo con él. Allí en Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y les tengo que decir que este es uno de mis textos favoritos. Y no solamente es uno de mis textos favoritos, es mi deseo que anótelo por ahí si puede para que se acuerde, que los versículos 7 y el versículo 8 sean los que se pongan en mi lápida en algún momento de mi vida. De mi vida no, en algún momento que yo parta con el Señor. Así que Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano, dice Pablo. Y el versículo 7 dice, he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Pudo ver cómo Pablo habla en el versículo 25 y cómo ahora está hablando en segunda de Timoteo 4. Hay una diferencia en lo que él expresa. En el versículo 25, él sabe que va a permanecer más tiempo. Él sabe que él va a permanecer con vida para seguir allí trabajando con el pueblo de Filipos. Pero en la carta a Timoteo, ya él sabe que su tiempo está consumiéndose. Ya él sabe que su tiempo está por completarse aquí en la tierra. Y no porque tenga ninguna enfermedad, sino que ya aquí sí podemos decir que por revelación ya él sabía que sus últimos días estaban cerca. Hermanos, el crecimiento espiritual, en este caso de Pablo con sus hermanos allí en Filipo, y el gozo del Señor que él siente, es suficiente para desear continuar con vida. Ese gozo que el Señor le ha dado de poder gozarse con ellos ante la presencia del Señor y ver cómo ellos espiritualmente siguen creciendo, le da ese ánimo para querer permanecer con ellos, para seguir ayudándolos, para seguir fortaleciéndolos espiritualmente. Sabe que tiene un objetivo importante. Dios le ha dado una encomienda importante. Y él dijo, heme aquí, yo estoy dispuesto a que se cumpla. Que se cumpla no para mí, no para que me vean a mí, sino para que te vean a ti. Y para que tú seas magnificado, como dice la palabra. Para que tú seas glorificado. Sea en mi vida o sea en mi muerte. Si me quedo, viviré para ti, y si muero, para mí es ganancia. Aleluya. El crecimiento espiritual de él le da ese gozo. Sabe que tiene ese objetivo y es importante poder seguirlo en el Señor y está dispuesto. Mira lo que dice el versículo 26 de Filipenses 1. Lo dice ahí, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Y esto, hermanos, le da esperanza al pueblo de Filipos. De que Pablo va a seguir con ellos apoyándolo, va a seguir con ellos ayudándolo, va a seguir con ellos enseñándole lo que es Cristo, enseñándole lo que es vivir para Cristo, enseñándole lo que es poder alimentar la palabra y poder trabajar en el servicio hacia los demás. ¿Qué te gustaría que Dios te concediera hoy para ayudarte? ¿Qué anhelas tú del Señor? ¿Qué quieres? ¿Qué prefieres que Él te dé para que te puedas acercar a Él cada día más? Para que puedas adorarlo con toda libertad. ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué necesitas de parte de Él? ¿Qué necesitas para ese crecimiento espiritual que tú anhelas? ¿Qué es lo que necesitas? Hermano, nosotros debemos cada día, cada momento, alimentarnos más y más de la palabra del Señor. Pero necesitamos cada día examinarnos más y más conforme la palabra
del Señor. Porque sabe una cosa, es posible que nosotros estemos esperando que el Señor nos dé algo para yo crecer espiritualmente, que nos dé algo para yo poder adorarlo, que Él me dé algo para yo poder servirle. Tenemos que examinarnos. ¿Sabe por qué? Porque es posible que ya Dios nos lo dio. Es posible que ya Dios nos lo entregó, pero que nosotros lo hemos rechazado por alguna razón. Por estar comprometidos con otras cosas, por no estar tan cercano a Él que no ha entendido el mensaje. Posiblemente ya lo que hemos deseado, Dios nos lo entregó. ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Buscar una iglesia de sana doctrina que me ministre la palabra? ¿Qué es lo que yo deseo? Poder tener y estar ante la presencia del Señor y adorarlo. Eso lo puedo hacer directamente, no solamente en el devocional. ¿Qué es lo que yo deseo? Tener unos hermanos que hayan crecido maduros espiritualmente, que me ayuden. ¿Qué es lo que yo deseo? Que me prediquen la palabra tal y como está escrita. ¿Qué es lo que yo deseo? Veamos, ya concluyendo, lo que Pablo dice en los versículos 27 en adelante. De Filipenses 1. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo para que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y ahora lo confirma. El versículo 27 dice que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Qué palabra nosotros podemos buscar que me describa eso? Una sola palabra. Testimonio. Testimonio. Le dice a los creyentes de Filipo, pero también nos está diciendo, porque por eso es la palabra que está escrita, porque la palabra está escrita para bendición de los que estaban antes, para bendición de los que estamos ahora, pero para bendición de los que vienen después. Así que está escrita también para nosotros. Así que lo dice para bendición de los creyentes de Filipo y para todos nosotros, que debemos mantener una conducta que testifique de Cristo, que debemos mantener un testimonio vivo de Cristo, de quien vive en nosotros. Ahora bien, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, cómo nos expresamos, cómo actuamos, los que están a nuestro alrededor
¿Ven que testificamos de Cristo? ¿Ven que Cristo con nuestras reacciones cuando nos pisan el dedito chiquito del pie? ¿Ven que con nuestras acciones, con nuestra reacción a eso, ahí está Cristo? Cuando pasamos por el lado del tocador del cuarto y le dejamos el dedito chiquito ahí, ¿qué es lo que sale? ¡Aleluya! Eso es lo que sale. O cuando estamos esperando que den la notificación de esa posición que yo estoy deseando en mi trabajo. Y cuando tenemos allí a Eric, Angelito, a Josian y a Manuel esperando por esa posición. Y ahí está Manuel, dice, chacho, ahí estoy yo, mano, no, es que ninguno de los tres puede ir por encima de mí. Yo soy el más dotado, el más cualificado. Y cuando dice, y el triunfo es para Eric. Adiós, ¿qué pasó? ¿Tú no viste el resumen mío? ¿Así hacemos? ¿O vamos donde Eric y le digo, Eric, felicidades, te lo mereces? Te lo mereces. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Testificamos de Cristo cuando nos pisan el callo, cuando nos pellizcan por aquí, por el chichito? Testificamos de Cristo, reaccionamos como debe reaccionar un verdadero creyente. Pero también en ese versículo 27 hay otro punto importante que debemos resaltar. Y es que no importa dónde estemos, no importa delante de quién estemos, nosotros tenemos que saber que lo importante es saber cómo están nuestros asuntos espirituales. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi relación con Dios? Dejamos que se manifieste verdaderamente la presencia del Señor en nuestras vidas. Hablamos con libertad del Señor, no importa dónde estamos, con quién estamos. Nos miramos y vemos cómo está nuestra relación, cómo está mi relación con Dios. Pero también en ese versículo 27 hay otro punto importante que no podemos pasar por alto, porque ahí nos habla de unidad. Ahí nos habla no solamente de la unidad, sino como dice, mira, un mismo espíritu, eso es unidad. Que nosotros andemos en un mismo espíritu, con un mismo anhelo, con un mismo deseo. Pero también dice, combatiendo unánimes, de una manera, juntos. Combatiendo no se refiere a que Antonio y yo nos vamos a unir para ir contra Heriberto. De que Heriberto, Antonio y yo nos vamos a unir para ir contra Denis. No, eso no lo quiere decir. Combatiendo unánimes dice que nosotros en un mismo espíritu, en un mismo cuerpo, en el cuerpo y representante de Cristo, nosotros unidos vamos a combatir al enemigo, al que está lastimando, al que está por ahí rompiendo la unidad, que está castigando, que está permitiendo que unos se gocen pecando, que unos se gocen haciendo daño, que unos se gocen lastimando. Que nosotros vayamos unánimes combatiendo eso. Y mira cómo comienza el versículo 28. Y en nada, o sea, no importa dónde o delante de quién estemos, si tenemos que hablar de Cristo, nada ni nadie nos puede intimidar. Nos puede callar, inclusive los que se oponen al Evangelio. Y a nuestro alrededor no hay persecución directa,
Pero cuando usted ve por ahí unos grupitos, podemos ver que nos piden que a los cristianos que respetemos sus posturas, pero sin embargo ellos no tienen la capacidad de respetar nuestras posturas. ¿Qué hacemos ante eso? ¿Nos callamos? ¿Nos dejamos intimidar? ¿Qué hacemos? Inclusive, otro día se los digo. Puede ser que los que se oponen al Evangelio sean los que no nos permitan, nos intimiden para poder hablar. Cuando eso nos ocurre, ¿qué hacemos? Inclusive, se los voy a decir, aquellos que sí están a favor del Evangelio. Porque entonces tratan de llevarse a un nivel tan y tan alto, son tan y tan, con tanto conocimiento, que entonces el más humilde se siente intimidado por ellos. Aquí la palabra no nos explica quiénes eran estos que se oponían. Pero tenemos que ver que antes, al igual que ahora, hay grupos que se oponen a que se predique la palabra del Señor. Y hay otros que se oponen a que se predique la palabra como está escrita. Pablo con esto nos da una advertencia. Aconseja al pueblo de Filipo y nos aconseja a nosotros que hoy día no debemos dejarlo de hacer. Que nadie nos calle, que nadie nos intimida, porque lo que hacemos no lo hacemos por nuestro beneficio, lo hacemos para el beneficio de la obra del Señor y para su gloria. Y terminamos con los versículos 29 y 30. Y Pablo también termina el capítulo con los versículos 29 y 30 de ahí de Filipenses 1. Diciendo ahí que hay muchas cosas que nos van a pasar por creer en Cristo. Hay muchas cosas que le han pasado a usted, que me han pasado a mí, porque hemos creído en Cristo. Muchos rechazos posiblemente, muchas amistades que nos dejaron a un lado. Eso es, pero mire, eso es para la gloria del Señor, porque eran amistades que no nos convenían, délo por hecho. Así que nos van a pasar cosas por creer en Cristo, por serle fiel a Él, pero que son importantes y necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Ahora le pido que haga un ejercicio. Mire su vida pasada, mire cómo fueron cosas sucediendo en su vida, cosas amargas, dolor, enfermedad, pérdida de familiares, pérdida de cosas materiales. Mire su dolor. Y ahora que nos pudimos trasladar a ese pasado, trasládese al presente. Ahora que está en la presencia del Señor. Y dígame usted si eso no le ayudó a usted a ser un mejor cristiano, a ser un mejor siervo del Señor. Eso no le ayudó a usted a seguir buscando del Señor. Y llegar a la conclusión de que para allá atrás miro para ver de dónde me sacó Dios. Pero para allá no voy, no regreso. Me mantengo firme. ¿Y cómo me puedo mantener firme? Escuchando la palabra, trabajando con la palabra, estudiándola, leyéndola, congregándome, buscándome del Señor con gente madura espiritualmente, uniéndome a ellos cada día. Que nadie nos pueda intimidar a callarnos. Pablo le dice a ellos y también nos recomienda y nos dice a nosotros que esos conflictos que él tuvo y de que todos Dios los sacó,
Les tiene que servir de ejemplo a ellos, pero también nos tiene que servir de ejemplo a nosotros, para no dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, para no bajar la guardia, para seguir ayudando a otros, para seguir invitando a otros a que se conecten, a que vengan a la iglesia, a conectarnos con el servicio al Señor, para servir a nuestras comunidades. Tenemos tiempo. Mire su agenda, mire sus compromisos. Siempre el Señor va a dar un espacio cuando es para su obra, sea por vida o por muerte. El vivir va a ser para Cristo. Yo tengo unos compromisos, yo quiero cumplir con mis compromisos. Dios, tú lo sabes, y Él lo va a permitir que usted cumpla con sus compromisos. Pero ¿sabe qué? Si me quedo, voy a vivir para Cristo, voy a cumplir con mis compromisos. Señor, trabaja con esto porque yo lo quiero hacer y Señor se lo va a permitir hacer. No tenga la menor duda, pero ¿qué es lo que hay aquí? ¿Quererlo hacer? Le invito a que incline su rostro y cierre sus ojos. Es posible que usted en este momento esté pensando: que yo he sido tan y tan malvado en mi vida. Yo le he hecho daño a tanta y tanta gente. Inclusive yo me he hecho daño en lo personal. Es posible que por eso nosotros estemos pensando, como lamentablemente y equivocadamente algunos dicen por ahí: ese no tiene perdón de Dios. No, nos equivocamos, porque Dios nos perdona. Dios nos perdona. No importa lo que hayamos hecho, si nos acercamos a Él con un corazón humillado y le pedimos perdón de todo corazón, Él nos perdona. La palabra dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí Él no pone categoría de pecados. Estos sí, estos no. No, Él dice: si confesamos nuestros pecados, todos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y si lo hacemos, Él nos limpia de toda maldad. Si hoy hay alguien aquí en nuestro templo que quiera dar ese paso, quiera arrepentirse delante del Señor, o allí también a través del internet, si hay alguien allí que también quiera dar ese paso y quiera arrepentirse delante del Señor de sus pecados, yo lo invito a orar conmigo. Lo invito a todos a ponerse de pie.